Otra cosa más que un mal intento por erradicar prácticas viciosas al interior de las corporaciones policíacas. En ese momento los diputados, senadores y los congresos locales pues llegaron a la conclusión de que era la mejor solución para combatir la corrupción y para depurar de malos policías las corporaciones policíacas. Pero sin duda, al igual que las evaluaciones de control de confianza, pues fueron una política pública fallida que no funcionó más que para utilizarlo en perjuicio de los buenos policías. Sirvió para depurar a los policías que tienen el valor de alzar la voz en pro de sus derechos humanos, y vemos que siguen habiendo malos policías en las corporaciones policíacas y peor aún con mando. Esto se debe frenar, se debe parar. Ciudadanos Uniformados y todas las organizaciones que conforman la Red Nacional de Asociaciones Policiales pues hemos estado insistentes en los congresos locales, recientemente en Chiapas, anteriormente en Colima y otros estados, en donde sin duda líderes policíacos pues han hecho lo propio para buscar que en las legislaturas locales, mientras que llega la reforma constitucional, pues las legislaciones locales y los diputados de esos estados empiecen a formular políticas públicas que beneficien al policía un poco y que traten de equilibrar la relación que existe entre los policías frente al Estado. Es importante mencionar esto porque, si bien es cierto, la reforma constitucional es exclusiva del Congreso Federal, pues también los congresos de los estados tienen la facultad de regular la legislación al interior de sus propias entidades. Por ello es que comentaban en el primer segmento la importancia de legislar en materia policial, que por un lado es una de las actividades más legisladas en nuestro país. Tan solo la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública pues genera a su vez leyes locales en materia de seguridad en los estados, incluso leyes municipales, reglamentos municipales en materia de seguridad pública, pero siguen sin regularse aspectos tan importantes como qué son las necesidades del servicio, porque sabemos que se confunden con las necesidades del mando, ¿verdad? Sabemos que una necesidad del servicio, pues si me pones a dar vialidad es un silbato, unos guantes blancos, una lámpara luminiscente en caso de que sea de noche. Sin embargo, los mandos confunden las necesidades del servicio con sus propias necesidades, y eso provoca que los pongan a laborar horarios fuera de su horario normal, sin un pago por esas horas extras. Los policías son los únicos trabajadores en el país que trabajan gratis. No se sabe qué son las necesidades de servicio, no se sabe quién está facultado para dar un permiso, para dar una oportunidad de faltar. Cuando vas a recursos humanos no está regulado todavía ese formato en algunas corporaciones. No hay prestaciones de ley, a pesar de que el 123b13 en su tercer párrafo establece que los policías deberán contar con un esquema integral y adicional de seguridad social, es decir, además de todas las prestaciones de seguridad social que debe tener cualquier trabajador al servicio del Estado, policías, peritos y ministerios públicos constitucionalmente deben tener un régimen adicional. Ejemplo, un seguro de vida más digno, porque vemos viudas en todo el país que andan tocando puertas y desgraciadamente en estados como Morelos, como Baja California, como Jalisco, pues los policías tienen que demandar para que los jubilen y sus viudas tienen que demandar para que las pensionen. Es algo gravísimo. Estados como Chiapas, en donde los policías no tienen ni siquiera seguridad social, sin duda hay que dejar de legislar en cuestiones de obligaciones y empezar a meter la mano en cuestiones de los derechos. Gracias, licenciado Iván. Aprovechando tu presencia, conociendo la trayectoria de la lucha, que te reconozco y que sé que es muy amplia, fíjate, llevando esta experiencia que tú tienes, en el país, ¿hay alguna legislación que establezca que el policía debe de tener una jornada laboral de 8 horas o algo en específico y no simplemente se deje abierto al criterio del mando, porque también ese criterio del mando no sabemos cuál sea? Pero en tu experiencia, ¿conoces alguna legislación que sí diga el policía va a trabajar 8 horas? La propia Constitución. Recordemos que con la entrada en vigor de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011 y posterior, la de 2014, se viene a ampliar el espectro de pro persona, de pro homine, y los criterios de convencionalidad vienen a reforzar la actividad policial. El artículo 123, apartado B, en sus fracciones primera y segunda,
establecen que todos los trabajadores al servicio del Estado deberán trabajar en un horario diurno de 8 horas y en un horario nocturno de 7, y la fracción segunda establece que deben tener un día de descanso por cada 6 laborados. Y si bien es cierto, la fracción 13 del propio 123 apartado B establece que policías, peritos y ministerios públicos se deben regir por sus propias leyes, ninguna ley propia establece los horarios, por lo cual, atendiendo al principio pro persona, se debe aplicar en su favor lo que establece al efecto el artículo 123 apartado B, fracciones primera y segunda. De tal suerte que lo que no está regulado en las legislaciones propias se debe atender a lo que establece la primera y segunda fracción de ese apartado B. Sin embargo, la Corte recientemente determinó que a los policías no es procedente pagarles su tiempo extraordinario, en relación a que no hay entre ellos una actividad laboral, es decir, no hay una relación laboral sino administrativa con estos trabajadores, utilizando precisamente ese aspecto constitucional. Pero eso no quiere decir que porque la Corte ya dijo que no se le puede pagar tiempo extraordinario, pues eso quiera decir que el policía tenga que trabajar de a gratis. Es decir, si hacemos un análisis integral de la Constitución con las leyes locales y con lo que está diciendo la Corte, ningún policía en México tendría que estar trabajando más de 8 horas diarias con un día de descanso a la semana. Y esto precisamente viene a colación pues con las demandas que hemos metido en materia administrativa para que a los policías se les pague su tiempo extraordinario o en su defecto se les asigne una jornada laboral de acuerdo a la Constitución. Gracias, gracias. Licenciado Miguel, ¿quiere aportar algo sobre este tema de las 8 horas? Bien, gracias, licenciado. Pues sí, en efecto, la voz de muchos compañeros hace saber eso, ¿no? Efectivamente, el servicio, el por qué se me toma en cuenta que yo tengo que estar presente a las 6 de la mañana y por ahí comúnmente o coloquialmente se menciona, ¿no? Usted, el policía, tiene hora de entrada, más no de salida, ¿no? Y es un tema muy controversial ahí, porque muchas de las veces por ahí se menciona muy comúnmente el honor a la camiseta, el servicio, son órdenes, se llevarlas a cabo, cosas por el estilo que se mencionan aquí en el ámbito policial, ¿no? Pero también es cierto que vamos, hay cosas que de alguna manera se salen del marco, de ciertas, ¿cómo podría decirlo? Pero de cierto marco, ¿no? Que podría decir las 8 horas, ¿no? Mencionan 2 horas, se maneja el horario común, 12 horas, de 6 de la mañana a 6 de la tarde y de 18 horas a 6 de la mañana, ¿no? Entonces, muchas de las veces el policía se queja de que efectivamente, oye, ya terminé mi jornada laboral, ¿por qué o dónde dice o cómo le puedo hacer para hacer valer ese derecho, ¿no? Porque si bien es cierto, bien lo mencionaba aquí el licenciado Iván, con todo respeto, la jornada laboral, o sea, ¿por qué se trabajan más, no? ¿De qué manera? ¿Dónde se regula? Si ciertamente hay un horario que se maneja muy particularmente aquí en las instituciones, no se le da cumplimiento a ello, ¿no? Muchas veces por necesidades del servicio, lo muy mencionado, ¿no? Necesidades del servicio. Eso es lo que menciona el mando o algunos que están al frente como antes. Pero el policía dice, bueno, ya cumplí, ya terminé mi servicio, ¿por qué me veo en este tipo de situaciones, no? Entonces es algo que de alguna manera es preocupante, efectivamente, porque no se pagan horas extras, porque también el policía tiene derecho a descansar, porque el policía también tiene familia, porque el policía también se estresa, se cansa, el trabajo del policía es estresante, sobre todo diariamente o en cada situación, muchas de las veces arriesga su vida y sin mirar a quién sirve, el policía va y hace bien su trabajo. Estoy de acuerdo y estoy consciente que hay malos policías, pero también nos hemos enfocado más en lo malo que en lo bueno, y la finalidad aquí es de que el policía también es un ser humano, ¿no? Vamos a un corte, Miguel.